Página 444. Pero ocurría que las cosas desconocidas, las cosas que tenía miedo a conocer, se las revelaba a Odette misma espontáneamente y sin darse cuenta. Es que Odette ignoraba lo grande que era la distancia que el vicio creaba entre su vida real y la vida de relativa inocencia que Swann creyó y a veces seguía creyendo que hacía su querida. Un ser vicioso, como aparenta siempre la misma virtud delante de las personas que no quiere que se enteren de sus vicios, carece de conciencia para darse cuenta exacta de cómo esos vicios, que van creciendo de modo continuo e insensible para él, le arrastran fuera del modo usual de vivir. Como todos los recuerdos cohabitan en lo hondo del alma de Odette, aquellos recuerdos de las acciones que ocultaba a Swann daban sus reflejos a otros, los contagiaban sin que ella los encontrara nada raro, sin que denotaran en medio de aquel ambiente particular que dentro de su alma los rodeaba, pero al contárselos a su querido Swann se asustaba por el ambiente terrible que dejaban transparentar. Un día quiso preguntarla, sin herir su susceptibilidad, si había estado alguna vez en casa de una alcahueta. Estaba convencido Swann de que no. El anónimo introdujo en su mente aquella suposición, pero de un modo puramente mecánico, sin encontrar ningún crédito. Pero, sin embargo, allí estaba, y Swann, para librarse de la presencia puramente material, pero molesta siempre de la sospecha, deseaba que se la extirpara Odette. No, y sabes, no será porque no me persigan, añadió revelando con su sonrisa una satisfacción vanidosa sin ocurrírsele que tal sentimiento podría parecer a Swann poco legítimo. Una hay que se estuvo aquí esperándome 2 horas y me ofrecía el dinero que yo pidiera. Según parece, la mandaba un embajador que le había dicho, si no viene, me suicido. La dijeron que yo no estaba en casa, pero no tuve más remedio que salir a hablar con ella yo misma para que se marchara. Me habría alegrado que hubieras visto cómo la recibí. Mi doncella, que estaba en el cuarto de al lado, cuenta que yo decía a grito pelado, ¿no le he dicho a usted que no quiero? Me parece que estoy en edad de hacer lo que más dé la gana. Si necesitara dinero, lo comprendo. El portero ya tiene orden de no dejarla entrar y de decirla que estoy en el campo. Cuánto me habría alegrado de que hubieras estado oyéndolo desde cualquier rincón. Me parece que te habrías quedado satisfecho. Ya ves si tiene algo bueno tu Odette, aunque haya alguien que la encuentre detestable. Por lo demás, aquellas confesiones que Odette hacía de las cosas que se figuraba descubiertas por su querido, más que dar remate a las dudas viejas, servían de punto de partida a nuevas sospechas, porque las confesiones nunca guardaban proporción con las dudas. Aunque Odette quitara lo más esencial, siempre quedaba en lo accesorio algún detalle que Swann no había imaginado, que venía a abrumarle con su novedad y con el cual podría cambiar los términos del problema de sus celos. Y ya nunca olvidaba aquellas confesiones, como cadáveres flotaban por su ánimo, las rechazaba, las mecía y se le iba envenenando el alma. Una vez Odette le habló de una visita que le había hecho Forcheville el día de la fiesta, París-Murcia. ¿Pero le conocías ya? Ah, sí, es verdad, dijo corrigiéndose para que no pareciera que lo ignoraba. Y de pronto se echó a temblar porque se le ocurrió que aquel día de la fiesta, precisamente cuando ella le escribió la carta que Swann guardaba como una alhaja, quizá había estado almorzando con Forcheville en la Maison Doré. Ella juró que no. Pues, sin embargo, hay algo de la Maison Doré que tú me contaste y que luego he averiguado que no era verdad. La dijo para asustarla. Sí, claro que no estuve allí la noche aquella que tú me buscaste en Frévaux, cuando te dije que salía de la Maison Doré, le respondió ella.
creyendo que Swann lo sabía, con decisión que, más que cinismo, revelaba timidez, miedo de contrariar a Swann, aunque esto lo quería ocultar por amor propio y deseo de hacerle ver que era capaz de franqueza. De modo que el golpe tuvo la precisión y el vigor que si fuera de mano de verdugo, y le asestó a Odette sin ninguna crueldad, porque no tenía conciencia del daño que hacía a Swann, hasta que se echó a reír para no tener cara de humillación y de azoramiento. Sí, es verdad que no estuve en la Maison Doré, salía de casa de Forcheville. Había estado en Prévost, eso era verdad, y allí me le encontré y me invitó a que subiera a ver sus grabados. Pero entonces llegó una visita. Te dije que salía de la Maison Doré por si lo otro no te gustaba. Ya ves que lo hacía con buena intención. Quizá me equivoqué, pero al menos te lo digo francamente. De modo que, ¿qué interés podría tener en no decirte que había almorzado con él el día de la fiesta París-Murcia, si hubiera sido verdad? Además, entonces aún no nos conocíamos mucho tú y yo, ¿verdad, Carlos? Y él sonrió con la cobardía propia de ese ser sin fuerza en que le convirtieron las palabras aplastantes de Odette. Así que hasta en aquellos meses que nunca se atrevía a recordar, porque eran los de la felicidad, hasta en aquellos meses cuando Odette le quería, era falsa con él. Y como aquel momento, la noche de las primeras catleyas, en que ella le contó que salía de la Maison Doré, debía de haber otros muchos, encubriendo cada uno de ellos una mentira que Swann no sospechaba. Se acordó que un día le dijo: no tengo más que decir a la señora de Verdurán que no me tuvieron el vestido a tiempo o que mi cab vino muy tarde, ya me las arreglaré yo. También a él debió de ocultarle muchas veces sin que Swann se diera cuenta, tras las palabras con que explicaba un retraso o justificaba el cambio de hora de una cita, algún compromiso con otro, un otro al que habría dicho: no tendré más que decir a Swann que no me trajeron el vestido a tiempo o que mi cab vino muy tarde, ya me las arreglaré. Y por debajo de los más dulces recuerdos de Swann, de las palabras más sencillas que Odette le decía y que creía él como un evangelio de las ocupaciones de cada día que ella le contaba, de los lugares que más frecuentaba, la casa de la modista, la avenida del bosque, el hipódromo, sentía insinuarse, disimulada en ese sobrante de tiempo que hasta en la más detallada jornada deja espacio y lugar para esconder algunos hechos, la presencia invisible y subterránea de mentiras que tenían la propiedad de manchar de ignominia las cosas más caras que le quedaban, sus noches mejores, hasta la calle de la Pérouse, por donde Odette habría pasado a horas distintas de las que decía a Swann, y sentía que circulaba por todas partes aquel soplo de horror que le azotó al oírlo lo de la Maison Doré, y que iba como las bestias inmundas de la desolación de Nínive, desmoronando piedra a piedra el edificio de su pasado. Y si ahora sentía pena al oír el nombre de la Maison Doré, no era, como le había ocurrido en casa de la marquesa de Saint-Hubert, porque le recordaba una felicidad perdida hacía mucho tiempo, sino porque le traía a la memoria una desgracia recién sabida. Luego, aquel nombre de la Maison Doré fue poco a poco haciendo menos daño a Swann, por lo que nosotros llamamos nuestro amor y nuestros celos no son en realidad una pasión continua e indivisible. Se componen de una infinidad de amores sucesivos y de celos distintos, efímeros todos, pero que, por ser muchos e ininterrumpidos, dan una impresión de continuidad y una ilusión de cosa única. La vida del amor de Swann y la fidelidad de sus celos estaban tan formadas por la muerte de innumerables deseos y por la infidelidad de innumerables sospechas que tenía todos por objeto a Odette. Si hubieran pasado mucho tiempo sin verla, los deseos muertos no habrían tenido sustitutos, pero la presencia de Odette seguía sembrando en el corazón de Swann, cuando cariño, cuando sospechas. Algunas noches estaba con Swann amabilísima y le advertía duramente que debía aprovecharse de aquella buena disposición, so pena de que no volviera a repetirse en años. Era menester volver enseguida a casa en busca de la Catleya, y el deseo que Swann le inspiraba era tan repentino, inexplicable e imperioso
Tan demostrativas e insólitas las caricias que le prodigaba luego, que aquel brutal e inverosímil cariño daba a Swann tanta pena como una mentira o una ruindad. Una noche que, cediendo a los órdenes de Odette, volvieron juntos a su casa, cuando ella entretejía en sus besos palabras de apasionado amor, tan en contraste con su sequedad de ordinario, a Swann le pareció de pronto que oía ruido. Se levantó, buscó por todas partes, sin encontrar a nadie, pero ya no tuvo valor para volver junto a Odette, que entonces, en el colmo de la rabia, rompió un jarrón y le dijo: «Contigo no se puede hacer nada». Y a él le quedó la duda de si su querida tenía a alguien oculto para hacerle sufrir de celos o para excitar su sensualidad. Algunas veces iba a las casas de citas con la esperanza de enterarse de algo relativo a Odette, aunque no se atrevía a nombrarla. «Tengo una chiquita que le va a gustar», le decía el ama. Y Swann se pasaba una hora hablando tristemente con una pobre muchacha, toda asombrada de que no hiciera más que hablar. Hubo una muy joven y muy guapa que le dijo un día: «Lo que yo quisiera es encontrar a un amigo, porque podría estar seguro de que no iría con nadie más». «¿Crees tú de verdad que una mujer agradece que la quieran y no te engañe nunca?», le preguntó Swann ansiosamente. «Ah, claro, eso va en caracteres». Swann no podía por menos de decir a estas chicas las mismas cosas que agradaban a la princesa de los Laumer. A esa que buscaba un amigo, la dijo: «Muy bien, hoy has traído ojos azules, del mismo color de tu cinturón. También usted lleva puños azules. Bonita conversación para un sitio como este. Quizá te esté yo molestando y tengas que hacer». «No, nada. Si me aburriera usted, se lo habría dicho. Al contrario, me gusta mucho oírle hablar». «Muchas gracias. ¿Verdad que estamos hablando muy formalitos?», dijo al ama de casa que acababa de entrar. «Eso estaba yo pensando precisamente. Qué serios. Y es que ahora la gente viene aquí a hablar. El príncipe decía el otro día que se está aquí mejor que en su casa. Y es que, según parece, la gente aristócrata tiene ahora unos modos. Dicen que es un escándalo, pero me voy, no quiero molestar». Y dejó a Swann con la muchacha de ojos azules, pero él al poco rato se levantó y se despidió. La chica era indiferente porque no conocía a Odette. El pintor estuvo muy malo. El pintor estuvo muy malo, y Cottard le recomendó un viaje por mar. Algunos fieles se animaron a marcharse con él, y los Verdurán, que no podían acostumbrar a estar solos, alquilaron un yate que luego acabaron por comprar. Así que Odette hacía frecuentemente viajes por mar, desde hacía un poco tiempo, cada vez que Odette se marchaba. Swann sentía que su querida le iba siendo más indiferente, pero como si esa distancia moral estuviera en proporción con la material, en cuanto sabía que Odette estaba de vuelta, ya no podía pasarse sin verla. Una vez se marcharon para un mes, así lo creían Swann y Odette, pero ya porque en el viaje les fuera entrando en ganas, ya porque Verdurán hubiera arreglado las cosas así de antemano, para dar gusto a su mujer, sin decir nada a los fieles más que poco a poco, ello es que de Argel fueron a Túnez y luego a Italia, a Grecia, Constantinopla y Asia Menor. El viaje duraba ya casi un año, y Swann estaba muy tranquilo y se sentía casi feliz. Aunque la señora de Verdurán intentó convencer al pianista y al doctor Cottard de que ni la tía del uno ni los enfermos del otro los necesitaban para nada, y que no era prudente dejar volver a París a la señora del doctor, que, según aseguraba la Verdurán, no estaba en su estado normal, no tuvo más remedio que darles libertad en Constantinopla. Un día, poco después de la vuelta de aquellos tres viajeros, Swann vio pasar un ómnibus que iba a Luxemburgo, donde él tenía precisamente que hacer. Le tomó y al entrar se encontró enfrente de la señora de Cottard, que estaba haciendo sus visitas de día de recibir, en traje de gran gala, pluma en el sombrero, manguito, paraguas, tarjetero y guantes blancos recién limpios. Cuando revestía esas insignias, si el tiempo no era lluvioso, iba a pie de una a otra casa, dentro del mismo barrio,
y para pasar de un barrio a otro utilizaba el ómnibus con billete de correspondencia. En los primeros momentos, antes de que la nativa bondad de la mujer atravesara la almidonada pechera de la burguesa pretenciosa, habló a Swann, naturalmente, con su voz lenta, torpe y suave, que muchas veces sumergía con su trueno el rodar del ómnibus, de las mismas cosas que oía y repetía en las 25 casas cuyas escaleras trepaba al cabo de un día. Ni qué decir tiene que un hombre tan al corriente como usted habrá visto en los Mirlitons el retrato de Machard que está de moda en París. ¿Qué le parece? ¿Es usted de los que aprueban o de los que censuran? En ninguna reunión se habla de otra cosa, y para ser chic, puro y enterado, hay que opinar algo del tal retrato. Swann respondió que no lo había visto, y entonces la señora de Cottard temió que le hubiera molestado tener que confesarlo. Ah, muy bien. Usted por lo menos lo dice francamente, y no cree que sea una deshonra el no haber visto el retrato de Machard. Creo que hace usted muy bien. Yo sí que le he visto, y los pareceres están muy divididos. Hay quienes opinan que es muy lamidito, muy de manteca, pero a mí me parece ideal. Claro que no se parece nada a esas mujeres azules y amarillas que pinta nuestro amigo Bichet, pero yo, si le digo a usted la verdad, y a riesgo de pasar por poco moderna, no los entiendo. Sí que reconozco las cosas buenas que hay en el retrato de mi marido. Es menos extravagante de lo que suelen ser sus obras, pero de todos modos ha ido a pintarle un bigote azul. Y, en cambio, precisamente el marido de esta amiga que voy ahora a visitar y que me da el gusto de disfrutar un rato de su compañía de usted, le ha prometido que cuando sea académico, es un compañero de mi marido, hará que le retrate Machard. Para mí es un sueño. Otra amiga dice que le gusta más Leloir. Yo no entiendo de pintura y quizá en cuanto a ciencia valga más Leloir. Pero, en mi opinión, el primer mérito de un retrato, sobre todo cuando cuesta 100,000 francos, es que sea parecido y de un parecido agradable. Después de aquellas frases inspiradas por su alta pluma, las iniciales de oro de su tarjetero, el numerito puesto en sus guantes por el tintorero que los limpió y lo molestó que la era hablar a Swann de los Verdurán, la esposa del doctor vio que aún faltaba mucho para la calle Bonaparte, donde había mandado parar al conductor, e hizo caso a su corazón, que le aconsejaba otras palabras. Le han debido de sonar a usted mucho los oídos durante este viaje que hemos hecho con los señores de Verdurán, le dijo. No se hablaba más que de usted. A Swann le extrañó mucho, porque suponía que su nombre no se pronunciaba nunca delante de los Verdurán. Claro, Odette estaba allí y con eso ya se ha dicho todo. Odette no puede pasarse tiempo sin hablar de usted, esté donde quiera. Y ya puede usted calcular que no es para hablar mal. ¿Qué? ¿Lo duda usted? Dijo al ver que Swann hacía un gesto de escepticismo. Y arrastrada por lo sincero de su convicción y sin poner ninguna mala intención en aquellas palabras que tomaba solo en el sentido que se emplea para hablar del afecto que se tienen dos amigos, dijo: le adora a usted. Claro que eso no se podría decir delante de ella. Buena la haríamos. Pero por cualquier cosa, por ejemplo, al ver un cuadro, decía, si él estuviera aquí, ya les diría si es auténtico o no. Para eso nadie como él. Y a cada momento preguntaba, ¿qué estará haciendo ahora? Si trabajara un poco. Lástima que un hombre de tanto talento sea tan perezoso. Usted me dispensará que hable textualmente. Le estoy viendo en este momento, está pensando en nosotros, se pregunta por dónde andaremos. Y tuvo una frase que a mí me gustó mucho. La señora de Verdurán la dijo: ¿cómo es posible que vea usted lo que está haciendo en este momento si estamos a 800 leguas de él? Y Odette respondió: para la mirada de una amiga no hay imposibles. No, se lo juro a usted, no se lo digo para halagarle. Tiene usted en Odette una amiga como hay pocas, y además es usted el único, se lo digo por si no lo sabe. El otro día, cuando nos íbamos a separar, me lo decía la señora de Berturán, porque ya sabe usted que cuando nos vamos a separar se habla con más confianza.
No es esto decir que Odette no nos quiera, pero todo lo que digamos nosotros no pesa nada junto a cualquier cosa que la diga Swann. Ay, ya para el conductor, charlando con usted iba a pasarme de la calle de Bonaparte. ¿Quiere usted hacerme el favor de decirme si mi pluma no está caída? Y la señora del doctor sacó de su manguito para ofrecérsela a Swann una mano de la que se escapaba un billete de correspondencia, una visión de vida elegante que se difundió por todo el ómnibus y un olor de tintorería. Y Swann sintió hacia aquella dama una simpatía desbordante y lo mismo por la señora de Verdurán y casi por Odette, porque el sentimiento que ésta le inspiraba ahora, como ya no iba teñido de dolor, no era amor, mientras que desde la plataforma la vio entrarse valerosamente por la calle Bonaparte, con la pluma del sombrero bien tiesa, recogiéndose la falda con una mano, llevando en la otra el paraguas y el tarjetero, de modo que se vieran bien las iniciales mientras dejaba balancearse el manguito. Para competir con los sentimientos enfermizos que Odette inspiraba a Swann, la esposa del doctor, con terapéutica superior a la de su marido, injertó en Swann otros sentimientos normales, de gratitud y de amistad, que en el ánimo de Swann transformaban a Odette en un ser mucho más humano, más parecido a las demás mujeres, porque ese sentimiento le inspiraban otras mujeres también, y que aceleraba su transformación definitiva en aquella Odette, amada con tranquilo afecto, que una noche, después de la fiesta del pintor, le llevó a su casa a beber un vaso de naranjada con Forcheville, cuando Swann entrevió que podía vivir feliz a su lado. Antaño pensaba con terror en que acaso llegara un día en que ya no estuviera enamorado de Odette y se prometía estar avisor para retener su amor y aferrarse a él en cuanto sintiera que iba a escapársele. Pero ahora, conforme su amor iba debilitándose, se debilitaba simultáneamente su deseo de seguir enamorado, porque cuando cambiamos y nos convertimos en un ser distinto, no podemos seguir obedeciendo a los sentimientos de nuestro yo anterior. A veces sentía celos al leer en un periódico el nombre de uno de los hombres que pudieron haber sido amantes de Odette, pero eran unos celos muy ligeros, y como le probaban que aún no había salido por completo de aquellas tierras donde tanto sufrió, pero donde hallara también voluptuosas maneras de sentir, y que los zigzags del camino la dejarían todavía entrever de lejos furtivamente las bellezas pasadas, le ejercitaban agradablemente, como le pasa al melancólico parisien que sale de Venecia para volver a Francia, cuando el último mosquito le demuestra que aún no están muy lejos el, el estío e Italia. Pero por lo general, cuando se esforzaba en fijarse en aquel tiempo tan particular de su vida, de donde salía ahora, si no para seguir allí, por lo menos para verle claramente antes de que ya fuera tarde, su esfuerzo era estéril. Habríale agradado mirar aquel amor, de donde acababa de salir, como se mira a un paisaje que va desapareciendo. Pero es muy difícil desdoblarse así y darse el espectáculo de un sentimiento que ya no está dentro del corazón. Enseguida se le entenebrecía el cerebro, no veía nada, renunciaba a mirar, se quitaba los lentes y limpiaba los cristales. Y pensando que más valía descansar un poco, que dentro de un rato tendría aún tiempo, volvía a hundirse en un rincón con esa falta de curiosidad y ese embotamiento del viajero, adormilado que se baja el ala del sombrero para poder dormir en el vagón que le va arrastrando cada vez más rápido lejos de ese país donde vivió tanto tiempo, de ese país que él se prometía no dejar huir sin darle un último adiós. Y como ese viajero que se despierta ya en Francia, cuando Swann obtuvo casualmente la prueba de que Forcheville había sido querido de Odette, notó que ya no sentía ningún dolor, que el amor estaba ya muy lejos, y lamentó mucho no haberse dado cuenta del momento en que salió para siempre de sus dominios. Y lo mismo que antes de dar a Odette el primer beso, quiso grabar en su memoria el rostro con que ella se le apareció hasta entonces, y que con el recuerdo de ese beso iba a transformarse. Ahora habría querido, por lo menos en pensamiento, despedirse mientras que aún estaba viva de aquella Odette que le inspiró amor y celos, de aquella Odette que le hacía sufrir y que ya no volvería a ver nunca. Se equivocaba.
Aún la vio otra vez, unas semanas después. Fue durmiendo en el crepúsculo de un sueño. Paseaba él con la señora de Verdurán, con el doctor Cotard, con un joven que llevaba un fez en la cabeza y al que no pudo identificar, con Odette, con Napoleón III y con mi abuelo. Iban por un camino paralelo al mar y cortado a pico, unas veces a mucha altura y otras solo a algunos metros, de modo que no hacían más que subir y bajar cuestas. Los paseantes que iban subiendo una cuesta no veían ya a los que estaban bajando por la siguiente. Amenguaba la poca luz del día y parecía que se iba a echar encima una negra noche. A trechos las olas saltaban hasta la orilla y Swann sentía que le salpicaban las mejillas gotas de agua helada. Odette le decía que se la secara, pero él no podía, y eso le colocaba, respecto a Odette, en una situación de asolamiento, como si estuviera vestido con camisa de dormir. Tenía la esperanza de que con la oscuridad nadie se fijaría, pero la señora de Verdurán le miró fijamente con asombrados ojos durante un largo rato, mientras que se le iba deformando la figura, se le alargaba la nariz y le brotaban enormes bigotes. Se volvió a mirar a Odette. Tenía las mejillas pálidas, con unas manchitas rojas. Estaba muy ojerosa y con las facciones muy cansadas. Pero la miraba con mirar lleno de ternura, con ojos que parecían que iban a desprenderse, igual que dos lágrimas, para caer sobre él, y Swann la quiso tanto que habría deseado llevársela enseguida. De pronto Odette volvió la muñeca, miró un relojito y dijo: «Tengo que marcharme». Y se fue despidiendo de todos de la misma manera, sin llevar aparte a Swann, ni decirle dónde se verían aquella noche o al día siguiente. No se atrevió a preguntárselo, y aunque su deseo habría sido irse detrás, tuvo que contestar sin poder volver a la cabeza a una pregunta de la señora de Verdurán, pero el corazón le daba vuelcos y sentía odio a Odette y ganas de saltarla a los ojos, que tanto le gustaban un momento antes, y de aplastarla a las marchitas mejillas. Siguió subiendo en compañía de la señora de Verdurán, separándose a cada paso que daba de Odette, la cual iba bajando en dirección contraria. Al cabo de un segundo, hacía ya muchas horas que ella se había marchado. El pintor le llamó la atención sobre el hecho de que Napoleón III se hubiera eclipsado apenas desapareció Odette. Debían de estar de acuerdo, añadió. Se reunirán ahí al bajar la cuesta. No han querido despedirse juntos por el qué dirán. Odette es su querida. El joven desconocido se echó a llorar. Swann se puso a consolarle. Después de todo, tiene razón, le dijo secándole las lágrimas y quitándole el fez para que estuviera más cómodo. Yo se lo he aconsejado más de 10 veces. No hay motivo para apenarse tanto. Ese es el hombre que la comprenderá. Y de ese modo se hablaba Swann a sí mismo, porque aquel joven que al principio no reconocía era él. Como hacen algunos novelistas, había repartido su personalidad en dos personajes, el que soñaba y el que veía delante de él con un fez en la cabeza. En cuanto a Napoleón III, era Forcheville. Le dio ese nombre por una vaga asociación de ideas, por cierta modificación de la fisonomía habitual del conde y por el cordón de la Legión de Honor que llevaba en banderola. Pero en realidad, por todo lo que el tal personaje representaba y recordaba en el sueño, se trataba indudablemente de Forcheville. Porque Swann, cuando estaba dormido, sacaba de imágenes incompletas y mudables deducciones falsas, y momentáneamente tenía tal potencia creadora que se reproducía por simple división, como algunos organismos inferiores, con el calor que sentía en la palma de la mano. Modelaba el hueco de otra mano que se figuraba estar estrechando, y de sentimientos e impresiones inconscientes iba sacando peripecias que, lógicamente encadenadas, acabarían por traer a un punto determinado del sueño de Swann el personaje necesario para recibir su amor y para despertarle. De pronto se hizo una noche negrísima, se oyó tocar a rebato, pasó gente corriendo, huyendo de las casas que estaban en llamas. Swann oyó el ruido de las olas que saltaban y su corazón, que le latía en el pecho con la misma violencia. De pronto, las palpitaciones se aceleraron, sintió un dolor y una náusea inexplicables, y un campesino, lleno de quemaduras,
le dijo al pasar: vaya usted a preguntar a Charlus dónde acabó la noche Odette con su camarada. Charlus ha estado con ella hace tiempo y Odette se lo dice todo. Ellos son los que han prendido fuego. Era su ayuda de cámara que acababa de despertarle diciendo: señor, son las 8, ha venido el peluquero y le he dicho que vuelva dentro de una hora. Pero esas palabras, al penetrar en las ondas del sueño de Swann, llegaron a su conciencia después de esa desviación, en virtud de la cual un rayo de sol en el fondo del agua parece un sol, lo mismo que un momento antes el ruido de la campanilla de la puerta, que en el fondo de los abismos del sueño tomó sonoridades de rebato, engendró el episodio del fuego. Entre tanto, la decoración que tenía delante fue deshaciéndose en polvo. Abrió los ojos y oyó, por última vez, el ruido de una ola que iba alejándose. Se tocó la cara, estaba seca. Sin embargo, se acordaba de la sensación del agua fría y del sabor de sal. Se levantó y se vistió. Había mandado ir temprano al barbero porque el día anterior escribió Swann a mi abuelo que por la tarde iría a Combray. Se había enterado de que la señora de Cambremer, la antigua señorita de Le Randan, iba a pasar allí unos días, y asociando en su recuerdo la gracia de aquel rostro joven y la de una campiña que hacía tanto tiempo que no había visto, se decidió a salir de París, arrastrado por el atractivo de la dama y del campo. Como las distintas circunstancias casuales que nos ponen delante de una persona no coinciden con el tiempo de nuestro amor, sino que unas veces ocurren antes de que nazca y otras se repiten después de que ha terminado. Esas primeras apariciones que hace en nuestra vida un ser destinado a gustarnos más adelante toman, retrospectivamente, a nuestros ojos un valor de presagio y aviso. De esa manera había Swann pensado muchas veces en la imagen de Odette cuando la vio por vez primera en el teatro, sin ocurrírsele que la había a volver a ver. Y lo mismo se acordaba ahora de la reunión de la marquesa de Saint-Hubert, donde presentó al general de Fourveville a la señora de Cambremer. Son tan múltiples los intereses de nuestra vida que no es raro que una misma circunstancia, una felicidad que no existe, aún coloque sus jalones junto a la agravación de un mal efectivo que padecemos. Y eso quizá la habría ocurrido a Swann en cualquier parte que no hubiera sido la reunión de la marquesa de Saint-Hubert. ¿Quién sabe si en el caso de no haber asistido a ella, de haber estado en otra parte, no le hubiera acaecido otras dichas u otras penas que después se le habrían representado como inevitables? Pero lo que le parecía inevitable es lo que había ocurrido, y casi veía un elemento providencial en el hecho de haber ido a la reunión de la marquesa, porque su espíritu, deseoso de admirar la riqueza de invención de la vida e incapaz de sostener por mucho tiempo una pregunta difícil como la de saber qué es lo que habría sido mejor, consideraba los sufrimientos de aquella noche y los placeres aún insospechados que en su fondo germinaban, y que no sabía cuáles pasaban más, como ligados por una especie de necesario encadenamiento. Luego, una hora después de despertarse, mientras daba instrucciones al peluquero para que su peinado no se deshiciera con el traqueteo del tren, se volvió a acordar de su sueño. Vio, tan cerca como los sentía antes, el cutis pálido de Odette, las mejillas secas, las facciones descompuestas, los ojos cansados, todo aquello que, en el curso de sucesivas ternuras que convirtieron su duradero amor a Odette en un largo olvido de la imagen primera que de ella tuvo, había ido dejando de notar desde los primeros días de sus relaciones y cuya sensación exacta fue a buscar, sin duda, su memoria mientras estaba durmiendo. Y con esa cazurrería intermitente que le volvía en cuanto ya no sentía no se sentía desgraciado y que rebajaba el nivel de su moralidad, se dijo para sí: cada vez que pienso que he malgastado los mejores años de mi vida, que he deseado la muerte y he sentido el amor más grande de mi existencia, todo por una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo. Página 459.